Les saludo en el nombre del Señor. Vamos a esperar un tiempo que se acomoden nuestros hermanos. No sé si es posible por la edad o por el peso poderse sentar. Me da una pena estén parados. Sí. Hay lugares, aquí hay lugar, aquí donde me senté, ahí hay un lugar. Gracias. La última vez que tuve un grupo tan grande fue en el 2004 en el Seminario Teológico de Ana San de la Ciudad de México. Mi último curso que di fueron 203 personas, parece que son más de 200 aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, solamente refleja una gran necesidad. Tenemos hambre de Dios, amén. Tenemos hambre del Señor. Qué hermoso es ver una expresión del cuerpo de Cristo en España con hambre del Señor. Padre, ayúdame y ayuda a mis hermanos a fundar su vida a través de una profunda experiencia de la persona más maravillosa que uno puede relacionarte en esta vida y en la eternidad, tu Santo Espíritu. Aquellos que hemos tenido la experiencia ya, Señor, renuévanos, aviva en estos tiempos, Señor, tu obra aquí en Mallorca. Úsanos, queremos ser usados con poder y llevar la misión, la gran comisión adelante, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad y reconocemos tu habilidad y proclamamos que tú sigues teniendo la habilidad de adiestrar a tu pueblo para cumplir la gran comisión desde Mallorca a las naciones en Cristo Jesús. Amén. Acerquémonos al tema. No sé si esto sirve o van a pasar. Acerquémonos al tema de la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo a través de la historia. Es muy importante acercarnos a través de la historia. ¿Por qué? Porque esta es una doctrina para nosotros, para esta iglesia en especial, es una doctrina que da su identidad. Todos nosotros nos estamos congregando en una iglesia pentecostal y como tal necesitamos entender, muy importante, lo que significa a la luz de la palabra, lo que significa la experiencia pentecostal. Una de las contradicciones de la iglesia pentecostal actual es que un gran por ciento de sus congregantes no tienen la experiencia pentecostal. Por eso hay una gran necesidad en volver a enseñar, a predicar, a enfatizar lo que nos da la identidad. Acerquémonos un poco a través de la historia. Mire, preparé este manual y el diseñador pues trató de agarrarme la idea de procurar tener un espacio en blanco. Si usted puede hacer notas, les recomiendo, porque algunas de la información que voy a enseñar no está en este manual. Algunas gráficas, algunos datos importantes
que pueden enriquecer esta guía. ¿Le parece bien? Muy bien, vamos. Quiero empezar este acercamiento a la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo indicando los objetivos de este estudio. El objetivo es analizar la enseñanza bíblica acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y esto es muy importante. La doctrina es muy amplia, aunque usted no lo crea. Muchos no creen que esta doctrina puede ser muy amplia, muy profunda, pero sí es. Es tan relevante que uno se puede pasar meses enseñando sobre esta doctrina y no se agota sus implicaciones. Solamente tendremos unos lunes para poder analizar cosas fundamentales, pero es muy importante el análisis, tanto para los que ya tenemos la experiencia, para fundamentar nuestra experiencia en las Escrituras y dar una de las características de los pentecostales era su apologética a la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y esta experiencia se predicó, se enseñó, y por lo tanto, tanto para los que tenemos la experiencia como la que no lo tiene, es muy importante analizar la doctrina. El siguiente objetivo es un objetivo que no es que yo trate de motivar, nadie motiva a nadie. Uno se automotiva, o mejor dicho, en este caso, oraremos todos, es decir, están orando por todo el mundo para este momento, para esta clase. Tengo un grupo de intercesores a nivel de naciones muy interesantes, que son hombres y mujeres que están comprometidos en la misión a través de la oración. Algo va a suceder, amén. Pero deseamos que todos los estudiantes anhelen el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas no aprendidas, para ser testigo fiel, para llevar adelante la misión de la iglesia aquí en Mallorca. El pentecostalismo como movimiento no tiene un representante humano predominante. Esto es muy importante. Los grandes movimientos cristianos, por ejemplo, la Reforma, tuvieron personajes relevantes, teólogos, predicadores, pastores, profetas, muy relevantes. ¿Quién no sabe que la Reforma del siglo XVI, el gran personaje teológico que funda bíblicamente la Reforma fue Calvino? Y el gran pastor teólogo fue Martín Lutero. Estos movimientos que transformaron la iglesia y la historia de la iglesia, y somos producto de esta historia, tuvieron grandes representantes. Pero el movimiento pentecostalismo no tiene un personaje humano representante. Es la persona del Espíritu Santo la que predomina. Aleluya.
la que predomina en el movimiento. Es muy importante porque para esto podemos entender que el movimiento pentecostal es un movimiento de restauración del diseño original de la Iglesia del Señor, del diseño, de cómo se fueron conformando las comunidades del primer siglo. Por eso el movimiento trata de regresar, y es que es la persona del Espíritu Santo que empuja, siempre empuja a los grandes cambios eclesiológicos en el mundo. Y este movimiento es la persona del Espíritu del Señor predominante. Como cumpliendo la gran profecía de Amós, que en los últimos tiempos Dios levantará a su iglesia para traer a las naciones enteras, a través no de grandes predicadores, sino a través de la presencia manifiesta de su Santo Espíritu. Esto es hermoso. Es un dato predominante de nuestra identidad, aunque actualmente tenemos grandes pensadores teológicos, grandes biblistas en el movimiento pentecostal, ha madurado en esto. Realmente el hecho histórico predominante es que el Espíritu sigue y debe seguir siendo la persona que predomina sobre la iglesia del Señor. El término pentecostal se deriva, ustedes lo saben, de Hechos, de la gran fiesta que hubo y la experiencia que los discípulos del Señor congregados en el templo, no estaban congregados en la casa, en el aposento alto, estaban en el templo conforme a la tradición. Luego vamos a ver el texto, y es en esta fiesta, y de aquí deriva el término pentecostalismo. Cubre muchos grupos, muchos grupos. Actualmente podemos hablar que el movimiento, hay una gran diversidad de expresiones muy compleja de lo que es pentecostalismo y diversas perspectivas y raíces que alimentan bíblicas y teológicamente. Algo que he observado lamentablemente estando en estos años en España es una gran confusión que se tiene del pentecostalismo clásico, que hoy por hoy es un movimiento con fundamentos sólidos y que es una gran bendición. La idea que se tiene en España del pentecostalismo es una idea distorsionada por los malos ejemplos, por los ministerios que abusan de la experiencia pentecostal. Lamentablemente está asociado con ignorancia, fanatismo, con muchas cosas. Pero nosotros necesitamos poder vivir un pentecostalismo en España que pueda moldear y afectar la iglesia del Señor. Porque yo le voy a decir, el futuro de la iglesia es pentecostal. No hay otro. Ese es el futuro de la iglesia del Señor. Y no porque lo diga yo o lo diga alguien,
es que el Señor va a cumplir lo que ha prometido a su pueblo. Sus raíces, vamos a ver sus raíces. Nació del movimiento de la santidad que tuvo sus raíces el metodismo. El tatarabuelo nuestro es metodismo. Dígale a su vecino, tienes un tatarabuelo. Y es metodista. Y el padre es el movimiento de santidad. Le voy a decir por qué. Este es un dato muy importante. Juan y Carlos Wesley, uno fue un gran compositor de himnos fabulosos que cantamos, pero otro fue un gran teólogo y un excelente predicador, un excelente hombre. Es difícil saber si es en su función, porque fue pastor, fue maestro, fue teólogo, fue un apóstol, llevó el evangelio, afectó. Es increíble la historia de este movimiento, fabuloso. El metodismo fue una gran bendición para nuestros países. Ustedes saben que no fueron los gringos. ¿Hay algún gringo por aquí? Perdón, norteamericanos. No fueron los primeros que llevaron el evangelio a Latinoamérica. Fueron los ingleses. Y llevaron 3 cosas. Llevaron la Biblia, llevaron la escuela y llevaron el fútbol. ¿Sí? Así es. Llevaron los grandes evangelistas, misioneros, metodistas, fueron hombres sencillos, ingenieros, trabajadores de las minas, y llevaron. Mi mujer es especialista en historia de este rollo. Ella sabe que la educación en mi país es gracias al metodismo, y es muy importante la historia de la iglesia en Latinoamérica. Ahora, estos hombres enseñaron una segunda obra de gracia. Esto decían ellos, comenzaron a ver que mucha gente se convertían al Señor, eran genuinos, pero seguían teniendo sus luchas pecaminosas. Y ellos querían la consagración, fueron muy genuinos, querían honrar al Señor y buscaban una segunda experiencia que llamaron una experiencia de santidad total. Enseñaban que esta experiencia los santificaba totalmente. Y este fue el problema de esta doctrina, de la santidad total, ¿va? Porque realmente el concepto que tenía, la intención era muy buena, pero inmediatamente los que ellos experimentaron y se consagraron a ser más santos, todavía tenían problemas y contradicciones a través de la carne. Pero ahí entró la semilla, la intencionalidad
de buscar que hay una experiencia de gracia mayor. Y esto comenzó a sembrar en Norteamérica principalmente porque llegaron y afectaron allá el pentecostalismo. Vemos, uno de los grandes impulsores del pentecostalismo en el mundo se consideran los historiadores a Carlos Pagan. ¿Cómo se pronuncia? Did you speak very well English? I know I speak nothing. ¿Cómo? Eso está. Pero quiero decir que esta es la versión americana. Y claro, yo le atribuyo que este fue un pionero, pero le voy a decir, otras fuentes históricas nos dicen que no solamente empieza en este movimiento a través del ministerio de este hombre, sino en Armenia, en Francia, en Chile. ¿Cuántos chilenos hay aquí? Fue Dios antes del gran avivamiento en Topeka, Kansas, antes del gran avivamiento en calle Street, en Los Ángeles, Dios comenzaba a derramar su presencia en Armenia, en Rusia, en Francia, en Chile, y están documentados en los años de 1870, 60, comenzaron en todo el mundo el Señor a motivar a su pueblo a buscar su presencia y comenzaron a experimentar el bautismo con el Espíritu Santo. Pero sin duda, este pastor metodista que estaba agotado, cansado, desilusionado del ministerio, enfermo en esa época, él renuncia al ministerio pastoral porque se preguntó, debe haber algo más que esto. Qué honesto pastor, ¿verdad? Estos pastores no caen en tantas cosas que ahora nosotros los siervos podemos caer. Y debe haber algo más. Y él se fue a Topeka, Kansas, y ahí hizo una escuela bíblica gratis. Y comenzó él como director, pero también como estudiante, hizo un estudio inductivo con sus alumnos que generó una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que tenía la iglesia del primer siglo que nosotros no tenemos? ¿Qué es lo que tenía esta iglesia que podía llevar a los pies de Cristo multitudes, hacer sanidades, hacer liberaciones? Y después de estudiar un proceso interesante, él partió y regresó las conclusiones del estudio inductivo. Así nació. Ellos dijeron, lo que ellos tenían era una experiencia llamada bautismo con Espíritu Santo. La segunda pregunta es, ¿y cómo sabemos que somos bautizados con el Espíritu Santo? Y ellos concluyeron, la mayoría de los registros de hecho tienen la experiencia de hablar en lengua y empezaron a buscar. La tercera pregunta es, ¿cómo se obtiene? Y ellos concluyeron, vemos en el texto
que ellos estaban siempre orando. Y comenzaron con esta sencilla fe. Por el oír de la palabra, comenzaron a buscar la presencia de Dios en 1900. Y pasada la noche del 31 de diciembre, para iniciar el 2000, el 1901, una hermana, siempre las hermanas nos llevan la delantera, ¿va? Fueron las primeras que vieron a Cristo resucitado. ¿Sí? No vamos a hablar de... Una hermana recibió la experiencia este fin de semana y la mitad del colegio comenzó a hablar en lenguas, hermano. Y en 1903 hubo una campaña donde 25,000 personas fueron llevadas al Señor y recibiendo la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Pero luego dentro de estos discípulos estaba un morenito como yo, Guillermo Seymour, un predicador moreno que se fue a Los Ángeles, que en un establo, mire, la iglesia le llamó la iglesia misionera apostólica de la fe. Ahí hubo lo que nosotros decimos en los estudios de la historia de la iglesia, un avivamiento. Se oye mucho hablar de avivamiento, pero un avivamiento, ¿quién ha estado en un avivamiento? ¿De veras? Un avivamiento que es algo extraordinario, es un derramamiento de la presencia de Dios. 3 años duró este avivamiento. Volaban las muletas, volaban los aparatos ortopédicos de esos años que no estaban como ahora, eran rudimentarios, rodaban todavía unas sanidades extraordinarias. Los medios de comunicación ya tenemos toda la historia. Es más, este lugar es un museo ahora. Lamentablemente los de Asambleas de Dios no lo quisieron comprar, lo vieron feo, lo compraron otro, pero hicieron el museo, gloria a Dios. Y tenemos el registro histórico que los medios de comunicación venían de todas las naciones a este avivamiento en 1906 y salieron a predicar por toda la nación de América, y otros países se embarcaron con pasión misionera a llevar y predicar el Evangelio completo. Uno de los libros que les recomiendo para ver esta maravillosa historia en este contexto, aún antes de este avivamiento, o lo que Dios preparó, es un libro muy clásico, La familia más feliz del mundo, de Karl Chakari, un ruso que hizo la fraternidad de hombres de negocio del Evangelio completo. Es aquí cristianos, metodistas, bautistas,
cristianos presbiterianos comenzaron a renovar su fe y muchos de estos hermanos fueron ejecutados porque eran criticados, satanizados, apedreados, algunos fueron ahorcados. Y en estas circunstancias, y había tanta confusión que algunos hermanos se juntaron en 1914 a un retiro, a orar, a ayunar, para buscar qué se debería hacer con cómo se podían ayudar, potencializar, proteger del ataque cruel del espíritu de religión que siempre va en contra de sus movimientos del Señor. Fue en 1914 que nace la Fraternidad de las Asambleas de Dios, raíz histórica de nuestra iglesia aquí en Mallorca. Esta es nuestra identidad histórica. Tenemos una identidad histórica, tenemos una riqueza histórica, un testimonio amplio, registrado de lo que Dios hizo a través de estos hombres, a través de su Santo Espíritu. El número de pentecostales actualmente en el 2000 hay 115 millones de seguidores. Hoy vi otra estadística y me quedé sorprendido, pero no la traje porque todavía no compruebo que sea seria. Dice que hay actualmente 650 millones de cristianos con la experiencia pentecostal. Aleluya, la iglesia será pentecostal. La iglesia será así. Ahora, las asociaciones pentecostales más grandes son las Asambleas de Dios. Tiene más de 12,000 iglesias en los Estados Unidos, más de 223,000 iglesias misiones en el mundo, un total de 57 millones de seguidores. Las iglesias más grandes en Latinoamérica, pentecostal, clásica, seria, son de las Asambleas de Dios. La iglesia más grande en Australia es de las Asambleas de Dios. Y esta es nuestra identidad. Tenemos tatarabuelo, tenemos padres, tenemos historia y tenemos doctrina. Aleluya. Vamos a entrar a la doctrina. ¿Cómo vamos? Uy. Bueno, ¿preparados? Vamos a entrar a lo básico, vamos, a la escuela dominical. Venga, ¿cuántos bautismos conocen ustedes? ¿Verdad? ¿Conocen el bautismo en el cuerpo, en el agua, en el Espíritu Santo? Hay otro más, pero eso lo dejamos para luego, ¿vale? Pero escrituralmente, haciendo un análisis serio, exegético que sí en los originales, entendiendo los pensamientos de los autores sagrados, podemos decir que hay estos bautismos.
bautismo en agua. En 1 Corintios, en el cuerpo, dice que todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. En el cuerpo, la preposición griega. Aquí tengo el pizarrón, ¿no ven? Usen la imaginación. Ahí le pongo en, ahí está, y le pongo espíritu. No es un espíritu, se llama espíritu una cosa, un signo. En, ¿sí? La conjunción en indica, ¿puedo usar esto? Así. El dedo está en el agua, está dentro. Entonces aquí indica que el agente que bautizó al creyente fue el Espíritu Santo. Nos sumergió el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo para identificarnos en su muerte y en ¿qué? En su resurrección. Cuando usted y yo creímos en el Evangelio, cuando nosotros sucedió el milagro extraordinario del nuevo nacimiento, fue el momento en que hubo un evento espiritual. Dice Pablo, fuimos bautizados, sumergidos para vivir en Cristo. Por eso estamos en Cristo. Aleluya. Y entonces, este es el propósito del bautismo en el cuerpo de Cristo. Pero nosotros también fuimos bautizados en agua. ¿Va? Ahí está en Romanos 6:3. Es el medio, ya no es el cuerpo, el medio es en agua. ¿Y quién nos bautiza? Los ministros ordenados, dependiendo de, en nuestra denominación sería el ministro ordenado, los que tienen la facultad en el liderazgo de bautizar, de sumergir a alguien en el agua. La finalidad y el propósito de este bautismo es dar testimonio de nuestra unión, lo que pasó en el cuerpo de Cristo, de su muerte y su resurrección. Damos testimonio, proclamamos que hemos muerto para el Señor y vivimos para el Señor y con el Señor. Y luego tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí el medio es el Espíritu. El agente es ¿quién? Cristo. En el cuerpo de Cristo el agente es el mismo Espíritu, hace el bautismo. En el agua lo hacen los ministros, pero el que sumerge al creyente en la persona, en la plenitud del Santo Espíritu, es el Señor Jesús, ¿va? Por eso dijo Juan el Bautista, viene uno atrás de mí. Yo os bautizo en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Entonces, los creyentes tenemos que experimentar estos bautismos. El bautismo lo experimentamos en el cuerpo cuando creemos, en el agua cuando damos testimonio pública de nuestra fe. Creemos en el corazón, pero
damos testimonio público como nuestra boca. Por eso, cada vez que alguien viene a ser bautizado, uno puede decir, el hermano Pedro cree en el Señor, ¿crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Confiesas a Jesús? ¿Reconoces tu condición de pecado? Dice, sí creo, y está confesando. Es muy importante el bautismo en agua. Pero el bautismo de Marcos 3:11 y el bautismo que registra Hechos 1, 5, 8, y lo que vamos a estar viendo en estas semanas es un bautismo extraordinario con propósito extraordinario. A manera de conclusión en esta noche, hermanos, aquellos que tenemos la experiencia, el Señor nos está llamando a seguir renovándonos, a seguir experimentando las llenuras, que vamos a hablar de eso, las llenuras, de seguir dando el lugar que merece al Santo Espíritu de Dios en la capacitación de su pueblo para dar testimonios a esta isla. El Señor desea profundamente y yo quiero animarle que en esta semana estemos buscando del Señor su llenura, una comprensión de nuestra experiencia. Hay personas que hablan lenguas, por ejemplo, hablan lenguas una vez, de vez en cuando, o ya no las habla, no la valora, pues, porque no saben su valor. Pero quiero decirle que el Señor nos está empujando en España a ser una iglesia que dependa del poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué no te pones de pie y venga a nuestros hermanos de alabanza? La última alabanza podemos usarla como oración de intencionalidad, hermano, de intencionalidad. ¿Quién quiere más del Señor? ¿Quién quiere más del Señor? Amén. Más, hay más. No te pierdas lo que hay del Santo Espíritu de Dios. Y vamos a orar este canto como una oración. Como una oración, que el Señor nos llene en este lugar. Señor, nos puede sorprender. Yo te animo, iglesia, que esperes un gran avivamiento. Espéralo, deséalo. Desea, esa es una prioridad del Señor. Lo demás es secundario. Desea. Y esté atento porque Dios lo quiere hacer. Y va a haber mucho trabajo, te lo digo. Cuando Dios comienza a tener el control, trastorna toda la vida. Trastorna la vida. Pero no importa. Lo importante es ver cómo cumplimos la misión de proclamar el Evangelio desde Mallorca a naciones. Porque un avivamiento no afecta solamente una localidad, afecta una región, afecta un país, afecta naciones. ¿Quién quiere un avivamiento? Yo quiero un avivamiento. Vamos a desearlo a través de este canto. Aleluya.